Bienvenido a este curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a seguir hablando acerca del concepto de la integral. Si ustedes recuerdan, en clases anteriores habíamos dicho que la integral tenía dos posibles interpretaciones. Una interpretación era el área bajo la curva, como vamos a analizar en esta oportunidad, y la otra interpretación era la operación opuesta o inversa a la derivada. ¿Sí? Tal es así que algunos le llaman a la integral la antiderivada, ¿sí? O la función inversa. En realidad no sería una función, sería la operación inversa a la diferenciación, es la integración. Pero en este caso vamos a analizar específicamente el concepto o la interpretación del área bajo la curva. Entonces decimos que la integral definida, porque está entre dos puntos, entre el punto A y el punto B, que estarían trazados sobre el eje X, entre este punto A, que en este caso es 1, y este punto B, que en este caso es 3, decimos que la integral de esa función, que en este caso es esta curva, será igual a el área bajo la curva, y eso es una forma de calcularlo, es el límite cuando la base de cada rectángulo tiende a 0, se hace muy chica, de la función por la base, ¿sí? La función nos daría la altura de cada rectángulo y la base nos daría justamente la parte restante del rectángulo, la distancia menor. Si nosotros tuviéramos rectángulos grandes, como en este caso, nosotros vemos que la diferencia entre el área real y el área calculada sería bastante grande, debido a que sobraría gran parte del rectángulo, o en el caso de que nosotros eligiéramos tomar como altura la cota de la derecha, nos faltaría, es decir, tendríamos una superficie calculada menor a la superficie real. Si nosotros tomamos la cota de la izquierda, es decir, para la altura del rectángulo, la altura de la izquierda hasta que toca la función, vemos que sobresale algo semejante a un triángulo y la distancia sería muy grande. Otra cosa que habíamos analizado era el número de rectángulos que aparecen cuando nosotros hacemos que la base del rectángulo, tienda a 0, es decir, que delta x tienda a 0. Entonces veíamos que si delta x era 0,5, nos daba 3 menos 1, 2 dividido en 0,5 nos da 4. Si nosotros hacíamos 3 menos 1, 2, es decir, la distancia desde acá hasta acá, b menos a, dividido en 0,1 nos daba 20 rectangulitos. Si nosotros hacíamos que esto tienda cada vez más a 0, veíamos que el número de rectángulos se iba incrementando de manera bastante progresiva, bastante creciente. Otro ejemplo que vimos es la integral de una función sencilla como una función lineal, ¿sí? La recta igual a 2x, y veíamos que podemos calcular la suma superior o la suma inferior, que le llamamos. La suma superior era cuando se sobrepasaba, era por exceso, es decir, le sobraba, y la suma inferior cuando le faltaba. Es decir, si nosotros tomamos este rectángulo, vamos a ver que sobresale, ¿sí? Y si tomamos este otro rectángulo, los rectángulos chicos, digamos, vamos a ver que el área es inferior. Entonces teníamos otra forma de calcular eso, que era mediante los triángulos que se generaban con esa recta inclinada. Entonces hacíamos un solo rectángulo grande y hacíamos un solo triángulo. También teníamos la opción de ir sumando cada triangulito que se generaba ahí. Pero veíamos que ese en este caso era el área exacta. Pero también habíamos analizado que cuando la gráfica no era recta, sino que era una curva, nos generaba una diferencia, debido a que en la parte donde es curva, sea cóncava o sea convexa, iba a haber una diferencia con el lado recto, es decir, la hipotenusa de ese triángulo. Entonces vamos a ver ahora un caso en el que se puede calcular eso con mucha mayor precisión. ¿Sí? Vamos a copiar esta fórmula y vamos a ver de empezar a resolver acá. Vamos a suponer una función, por ejemplo la función, vamos a copiar algo de acá, de la función, acá está.
a copiar esta función, control C, y la función que vamos a analizar ahora a continuación, esto lo vamos a mover más abajo, va a ser, por ejemplo, vamos a comenzar con esa función sencilla que es 2x, o vamos a hacerla más sencilla todavía, vamos a empezar con una función constante. Si nosotros graficamos esa función constante, un segundo que armamos de nuevo el gráfico, control C, V. Si nosotros graficamos esa función constante, nosotros vamos a ver que esa función está compuesta por una línea que corta al eje Y en el valor de 2, ¿verdad? Eso de paso es una línea horizontal porque no depende del valor de X, y nosotros vamos a ver que esa línea corta a partir de 2 unidades. Supongamos que nosotros queremos también hacer, al igual que en el caso anterior, entre 2 y 5. Vamos a copiar los límites y vamos a resolver para el caso de que los límites sean entre 2 y 5. Entonces lo que nosotros vamos a tener acá va a ser que en este punto nosotros tenemos una línea recta que marca el límite de la izquierda de esa función, y también vamos a tener lo mismo por el lado de la derecha cuando llega al valor de 5. Si ustedes ven, esto no lo estamos haciendo a escala, pero la idea vale. Entonces lo que nosotros queremos encontrar es el área de ese rectángulo. Nuestra función ya la tenemos definida, que es la función f de x igual a 2, y los límites serían desde 2 hasta 5. ¿Sí? Y nosotros vamos a hacer un rectángulo que va a representar el área bajo esa curva. De paso, este límite lo vamos a correr un poquito más acá porque no quedaría muy a escala ese 2, porque queda más semejante a un 2. ¿Sí? Entonces esto sería desde 2 aproximadamente hasta 5. Bien, entonces nosotros resolveremos esto. Entonces vamos a empezar a resolver esto, y acá directamente vamos a decir que esto va a ser el área. Este integral, a ver, control X, vamos a decir que el área con mayúscula va a ser igual a eso, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a continuación vamos a ir resolviendo va a ser esa justamente sumatoria. Entonces el área va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de la sumatoria de y igual 1 hasta n de f de x sub y por delta x sub y. Ahora analicemos esta situación. Si nosotros comenzamos a particionar esto, nosotros podemos decir dos cosas: que delta x tiende a 0 o que n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir como delta x, y vamos a copiar esto para sacar el delta x. Vamos a cortar esta parte. Decimos que delta x entonces sería igual a b menos a, ¿sí? Menos a, que sería la distancia, es decir, el intervalo que es desde acá hasta acá, sería b menos a, dividido en el número de particiones que tenemos. Entonces nosotros podemos calcular de otra manera el valor de n. Despejemos ahora de esta misma ecuación el valor de n, y nosotros vamos a poder deducir el valor de n para esta expresión. Entonces nosotros sabremos que n, te lo cortamos de acá,
lo ponemos acá, y a esta n la cortamos de acá y la ponemos allá. En el fondo hemos despejado el valor de n. Entonces nosotros podemos decir que n es igual a b menos a sobre delta x. Ahora, una cosa interesante es notar que si delta x tiende a 0, n va a tender a infinito, ¿sí? Entonces nosotros podríamos, en vez de poner nuestra sumatoria expresada en función de delta x, podríamos hacer que esta expresión este límite expresado en función de n. Entonces n ya no tendería a 0, sino que n tendería a infinito. Vamos a hacer un zoom para ver un poco mejor esto. Ahí está. Y acá vamos a cambiar el límite de la integral. En vez de que tienda a 0, vamos a hacer que tienda a infinito. Herramienta de ecuación. Y ahí está donde infinito. Control Z. Esto tiende a infinito. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener que nuestro límite ahora va a estar afectando nuestro n. A delta x lo dejaremos pendiente por ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Justamente como nosotros tenemos todo expresado en función de n, nosotros tenemos un delta x. Y delta x tenemos que ahora expresarlo como b menos a dividido en n, ¿verdad? Entonces, donde dice delta x, nosotros vamos a colocar lo que corresponde a ese valor. Entonces sería b menos a dividido en n. Esto va multiplicado, ¿sí? Y donde dice fx sub i, nosotros tendremos que cambiar eso, porque tenemos que ir calculando cada uno de los fx sub i, es decir, cada una de las alturas. En este caso nuestra altura es constante, lo cual no nos generaría ningún problema, pero nosotros deberíamos a calcular de forma genérica cada uno de estos para no tener inconvenientes en lo futuro. Entonces vamos a insertar un rectángulo, vamos a insertar distintos rectangulitos y vamos a calcular para cada uno de los casos. Reitero, en este caso no tenemos complicación porque nuestra función es constante, pero si nosotros lo analizamos de una manera más general, podríamos tener la situación en que, de hecho lo vamos a tener en la mayoría de los casos, en que nuestra función no es constante, sino que va variando a medida que incrementamos el valor de x. Es decir, funciones que sí dependan de x, ¿sí? Entonces, ahí, control C, y vamos a ir particionando, como se dice, el intervalo. Y vamos a ir armando todos los rectangulitos que van a ir saliendo, ¿sí? Bien, eso así sucesivamente hasta llegar hasta el último rectángulo que sería ahí, ¿sí? Bien, entonces este va un poquito más arriba y este va un poquito más a la izquierda y por ende este también va más a la izquierda. Ahí. Bien, vamos a suponer que ahí lo tenemos escrito de manera genérica, eso también está relleno de rectangulitos. Entonces vamos a sacar el valor de x sub i en función del n. Para el primer intervalo, si nosotros tomamos el x sub i de la izquierda, nosotros vamos a decir que nosotros tendríamos desde x igual a a hasta x igual a b, ¿sí? En el caso de x igual a la altura estaría dada por x sub i con subíndice la i va a ser igual. Esto no es como subíndice ya. Va a ser igual a que sería el primero, más el iésimo término, es decir, i multiplicado por
la base de cada uno de ellos, que sería delta x, ¿verdad? Entonces vamos a copiar el delta x para colocarlo ahí. Control C. Entonces analicemos lo que estamos haciendo acá. A ver, esto lo vamos a correr para acá. Ahí. Ahí está. Entonces x sub i, el x iésimo sería a más i por delta x. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos en el primer rectángulo, que sería el primero, el valor de x sería i, si estamos en el primero sería 0, a más 0 por delta x, es decir, nos encontramos el valor de a. Para la primera x, nosotros diríamos que x va a valer a, que sería el primero, más i, que en este caso sería 1 por delta x, es decir, hubiéramos dado el primer paso, es decir, estaríamos en la base del primer rectángulo. En el caso que estamos en el segundo rectángulo sería a más, según lo dice la fórmula, 2 multiplicado por delta x, es decir, nos colocamos en a y vamos y multiplicamos 2 veces la base y estaríamos en la distancia del segundo rectángulo. De esa manera nosotros podemos obtener el valor de x en cada paso e incremento en función de delta x. Pero nosotros ya tenemos una fórmula que nos relaciona el valor de delta x en función de el número de rectángulos que hay. Entonces nosotros podríamos concluir, control C, que en este caso, control V, x sub i va a ser igual a más, era b menos a sobre delta x. Entonces, perdón, delta x y por delta x, pero como delta x nosotros sabemos que es b menos a sobre n, nosotros podemos reemplazar esto y nos quedaría ahí. Entonces tendríamos nosotros escrito de una manera en función de el número de pasos el valor de nuestro x sub i. ¿Por qué hacemos esto nosotros? En función de i y de el número total de pasos. Porque en nuestra expresión nosotros necesitamos que esté en función de i, porque nuestro sumatorio va desde i igual a 1 hasta n. Entonces nosotros vamos a hacer esta misma expresión, pero ya no en función de x sub i, porque nosotros ya tenemos el valor de x sub i, sino va a ser función de esto. Y ahí nosotros tendríamos escrita una expresión ya así definida en función de las variables que necesitamos utilizar, ¿sí? Pero en este caso, como decíamos, es mucho más sencillo porque acá nosotros tenemos un valor constante que sería 2. Entonces nosotros diríamos, para este caso particular, vamos a copiar esto acá, y nosotros teníamos para este caso particular, esta es control C, ahí, para este caso particular nosotros decíamos que f de x sub i es igual a 2. Como no participa la x, o en este caso x sub i, en esta expresión se hace mucho más sencillo el cálculo, porque ya no necesitamos sacar colocando el x sub i en cada lugar que aparezca, porque no aparece. Directamente lo que nosotros hacemos es en esta parte colocar un 2. Acá, control Z, Z, y acá iría un 2. ¿Sí? Entonces sería 2 multiplicado por b menos a sobre n. Como 2 es un número constante, b es un número constante, a es un número constante, y la n, aunque sea infinito, también se puede considerar un número constante, nosotros podemos a todos estos elementos que son constantes sacarlos afuera de nuestra sumatoria, porque sería lo mismo que estar sumando varias veces el mismo número. Si nosotros sumamos varias veces el mismo número, es lo mismo que multiplicar por el número de veces que vamos a sumar.
¿sí? Entonces nosotros vamos a sacar el 2 multiplicado por b menos a afuera de la sumatoria. Que de paso en este caso b menos a sería 5 menos 2. Sacamos eso fuera de la sumatoria. Ahí está. Y nos quedaría 1 sobre n. Si nosotros sumamos el valor de 1 sobre n, perdón, el n también podríamos sacarlo fuera de la sumatoria porque, como decíamos, es un número entero. Perdón, es un número fijo. Nos quedaría la sumatoria de 1. Si nosotros sumamos 1 más 1 más 1 más 1 n veces, vamos a obtener como resultado el valor de n. Y todo esto, perdón, está multiplicando. Acá hay un paréntesis. Acá hay un paréntesis. Y acá también, después de la n, hay un paréntesis. Y eso, todo eso está multiplicando a nuestra sumatoria. Entonces, si nosotros deducimos que si sumamos a un número 1 n veces, vamos a obtener como resultado el valor n, a esto lo podemos sustituir por el valor de n, que esa sumatoria vendría a valer eso. ¿Sí? ¿Por qué vale eso? Porque yo voy a sumar ¿cuántas veces? N veces. Voy a sumar 1 más 1 más 1 más 1 n veces. Es lo mismo que decir 1 multiplicado por n, y eso es lo mismo que n. Entonces, si nosotros aplicamos esto acá, nos va a quedar esto, y nosotros lo que podemos hacer de interesante acá es simplificar la n que nos queda en el numerador con la n que nos queda en el denominador. Entonces se iría esta n, sería esta n, y también se nos iría simplificada esta n. ¿Sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, ya este límite no depende de n, porque acabamos de eliminarlo. Entonces el área nos quedaría solamente en función de b menos a multiplicado por 2. ¿Sí? Nosotros podemos eliminar ya el límite, porque ya hemos eliminado la variable que le daba sentido al límite, que era la n, y nosotros quedamos con la expresión que va a ser que el área va a ser igual a 2 por b menos a. Recordemos que en nuestro caso b era 5 y a era 2. Entonces sería 5 menos 2 acá. 5 menos 2. ¿Sí? Y eso sería lo mismo que decir 5 sería 2 multiplicado por 5 menos 2 sería 3. Y 2 por 3 sería igual a 6. ¿Sí? Ahora, este caso es muy sencillo, repito. En este caso hemos resuelto de una forma muy sencilla como calcularíamos el área por la suma de Riemann. Pero si nosotros analizamos eso que estamos calculando ahí, no es otra cosa que el rectángulo que teníamos inicialmente. Que nuestro rectángulo tenía base 5 menos 2 y de altura 2. ¿Sí? Porque eso era el alto que le daba la función. ¿Sí? Entonces nosotros hemos calculado mediante este método el área de dicho rectángulo. Obviamente, para este caso de la función tan sencilla como era una función constante, convenía directamente sacar el área del rectángulo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una función que tiene una forma mucho más complicada? Calcular el área mediante el rectángulo se vuelve muy impreciso y engorroso. Mientras que mediante esta sumatoria nosotros estamos haciendo mediante un procedimiento algebraico que nos daría el área exacta bajo la curva. En sucesivos ejemplos vamos a ver cada vez ejemplos más complejos y vamos a llegar a darnos cuenta que esto representa la integral. Porque si ustedes se fijan, cuando nosotros hacemos la integral definida, la integral de una constante, vamos a copiar esta expresión, la integral de 2, por ejemplo,
era igual, era igual cuando nosotros evaluamos esto, era 2, sería 2x, y esta expresión, esta integral, nosotros teníamos que evaluarla entre los límites de integración, es decir, como el símbolo lo dice, entre a y b. ¿Qué quiere decir que esto va evaluado entre a y b? Esta expresión quedaría de la siguiente manera: 2, perdón, ahí van igual, sería 2 multiplicado por lo que vale x en el primer caso, que sería b, menos 2 multiplicado por lo que vale x en el segundo caso, que sería a. ¿Sí? Entonces nosotros podemos escribir acá, si nosotros lo escribimos de otra manera, factorizando el 2, sería 2 multiplicado por b menos a. Que no es otra cosa que la misma fórmula que habíamos encontrado nosotros acá. ¿Sí? Es 2 multiplicado por b menos a. Pero nosotros sabemos, ahora reemplazando todos los valores, que esto sería igual a 2 multiplicado por el valor de b, que nosotros sabemos que en este caso sería 5 menos 2, que sería igual a 2 por 3, y eso es igual a 6. Eso sería aplicando ya la resolución de nuestra integral. Entonces vemos nosotros que podemos calcularlo por diferentes métodos a nuestra integral. En este caso, reitero, como nuestra función era una constante, es un ejemplo muy sencillo, que hasta era más fácil calcularlo directamente, calculando el área de ese rectángulo. Pero cuando nosotros vamos complicando las funciones, se van a ir haciendo cada vez más difícil aplicar ese método, y de hecho se vuelve más engorroso y también más impreciso. Bien, dejamos este ejemplo hasta acá. En sucesivos videos vamos a ir haciendo ejemplos de la suma de Riemann con algunas otras funciones un poquito más complejas.